En comparación con espectáculos anteriores, el desfile anual del Día de la Victoria de 2026 en Moscú fue notablemente más discreto. Aunque el público sí pudo ver las habituales columnas de tanques avanzando por la Plaza Roja, lo hicieron desde una perspectiva inusual, a través de una pantalla. ¿La razón? Drones. Drones ucranianos están atravesando la red de defensa aérea en capas de la capital rusa, y Rusia temía que atacaran durante el propio desfile. En mayo, drones atacaron la estación de carga de petróleo de Solnitsinogorsk, generando humo negro sobre la ciudad que Vladimir Putin aseguró durante 4 años que estaba a salvo. La refinería de Moscú, una de las instalaciones industriales más protegidas de toda Rusia, ha sido atacada. Los aeropuertos de Moscú suspendieron todos los vuelos comerciales en un radio de cientos de kilómetros, aparentemente por centésima vez. Roberto Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, publicó 6 palabras en las redes sociales esa mañana. Moscú a partir de ahora nunca duerme. Deja que eso te caiga el 20. Ucrania, un país que Rusia invadió esperando conquistar en un fin de semana, ahora está atacando la capital rusa a su antojo. Ni siquiera usa los sistemas de misiles sofisticados que Occidente le da. No, lo hace con drones que a menudo cuestan miles de dólares y se infiltran entre defensas aéreas valoradas en decenas de millones. El gobierno ruso, en respuesta, ha colocado lanzadores de misiles de defensa aérea Pantsir S-1 en el techo del propio Ministerio de Defensa. La sede del poder militar ruso ahora lleva su propio sistema de defensa aérea como un casco a plena vista porque no tiene otra opción. Esto ha llevado a algunos a especular que Rusia nunca ganará en Ucrania. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? La respuesta fácil son los drones. Y sí, vamos a hablar mucho sobre los drones. Pero los drones no son toda la historia. La verdadera razón por la que Rusia no puede ganar en Ucrania no se relaciona con la OTAN, las sanciones, las armas occidentales, ni el valor ucraniano, aunque todo eso influye. La verdadera razón es mucho más simple. Rusia perdió esta guerra desde la etapa de planificación antes de que un solo soldado cruzara la frontera el 24 de febrero de 2022. La perdió por un error catastrófico e irreversible. Rusia estaba demasiado confiada, y para cuando se dio cuenta de lo mal que habían salido las cosas, la oportunidad de arreglarlo ya se había cerrado. Así que hoy vamos a explicar exactamente cómo sucedió eso. Comenzando con la guerra que Rusia pensó que estaba peleando, pasando por la doctrina que llevó a una lucha que fundamentalmente no entendía, y luego siguiendo la cadena de consecuencias hasta esos ataques con drones sobre Moscú que surgieron directamente de ese pecado original de arrogancia. Para entender qué salió mal, tienes que entender lo que el liderazgo ruso realmente creía que sucedería cuando cruzaron la frontera ucraniana el 24 de febrero de 2022. Ellos creían que todo terminaría en cuestión de días. Esta era la base operativa de toda la campaña. Los planificadores logísticos rusos, esto está documentado, prepararon cadenas de suministro basadas en ocupar Kiev en 10 días. Nota que esto no significaba capturar toda Ucrania. La suposición era que una vez que las fuerzas rusas llegaran a la capital y el gobierno ucraniano colapsara o huyera, la resistencia se evaporaría y el resto sería similar a lo que ocurrió en Crimea en 2014 en 1990. Los tanques se quedaron sin combustible y los soldados sin comida. No fue por incompetencia logística rusa, sino porque el sistema estaba hecho para una carrera corta, no de resistencia. Piensa en lo que eso realmente significa. El ejército ruso planeó meticulosamente, pero para la guerra equivocada, y el plan expuso todo. El exceso de confianza, el desprecio por la determinación ucraniana y, lo más fatal, la decisión de enviar una fuerza, que era lo suficientemente grande para hacer ruido, pero no lo suficientemente grande como para realmente ganar. En teoría, Rusia tenía uno de los ejércitos más formidables del planeta cuando invadió. Cientos de miles de soldados en servicio activo, miles de tanques y vehículos blindados, una fuerza aeroespacial con más aviones que casi cualquier otra nación en la Tierra. Misiles hipersónicos, armas nucleares, uno de los presupuestos militares más grandes del mundo durante años. Por pura cantidad, Ucrania no tenía ninguna posibilidad de competir con nada de eso. Y Rusia no lo usó. La fuerza de invasión inicial fue de entre 150.000 y 190.000 soldados. Este era un número significativo, pero no la ola abrumadora y arrasadora que despliegas cuando realmente quieres conquistar un país de más de 40 millones de personas. Para ponerlo en contexto, la coalición de Estados Unidos desplegó aproximadamente 700.000 soldados para liberar Kuwait de Irak en 1991, un país que tiene una fracción del tamaño, la población y la capacidad militar de Ucrania. Al parecer, los planificadores de Rusia vieron esos números, miraron a Ucrania y decidieron que podían hacerlo con una cuarta parte de eso.
bajo el supuesto de que Kiev caería antes de que pudiera organizarse una resistencia seria. Mirando atrás, no sería justo decir que Rusia estaba totalmente fuera de sí al pensar que podía lograrlo. En 2014, Rusia anexó Crimea en cuestión de días con casi ninguna resistencia militar. Y en el este de Donbass, ese mismo año, los separatistas respaldados por Rusia crearon 2 repúblicas separatistas utilizando una combinación de aliados locales, apoyo militar encubierto y caos político en Kiev. Nada de eso requirió un compromiso abrumador de fuerza, solo el hecho de que Ucrania fue tomada por sorpresa y estaba tambaleándose por sus propios problemas económicos. También hubo una falla importante de inteligencia, además de la doctrinal. La inteligencia militar rusa, GRU, y el FSB, según se informa, evaluaron que la voluntad de resistencia de Ucrania era baja. Esto se debió a que las redes de inteligencia rusas en Ucrania estaban enfocadas en infiltración política y económica, no en evaluar la moral y preparación militar. Parte de esto pudo haber sido una distorsión deliberada por parte de los analistas que entendían que dar malas noticias a Putin era peligroso para su carrera profesional. Fuera la causa que fuera, se pensaba que el presidente Volodymyr Zelensky huiría, las fuerzas ucranianas se rendirían y la población recibiría a Rusia como si aún fueran una nación soviética. Todo resultó catastróficamente equivocado. En las primeras 72 horas, las unidades de defensa territorial ucranianas abarrotaron las oficinas de reclutamiento. Los civiles fabricaron cócteles Molotov. Zelensky rechazó una oferta de evacuación en una decisión que se hizo célebre. El colapso psicológico, alrededor del cual Rusia había planeado toda su operación, simplemente no ocurrió. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, especialmente si éste decide colectivamente no cumplirlo. Con el plan A yendo a ninguna parte y sin un plan B, que la guerra se convirtiera en una de desgaste era prácticamente una conclusión inevitable. La razón exacta por la que la inteligencia rusa no logró captar ese dato vital y posiblemente iniciar la guerra fue que Ucrania cambió enormemente y no tiene a nadie más que a Rusia para agradecerle por eso. Después de 2014, Ucrania comenzó a acercarse más a Occidente en términos de ideología, pero también se acercó a la OTAN para entrenar a sus fuerzas. Fueron 8 años de entrenamiento de alto nivel, donaciones de equipo occidental y veteranos con experiencia en Donbass. El resultado fue una campaña construida sobre una fantasía. Las fuerzas rusas avanzaron en múltiples direcciones simultáneamente, hacia Kiev desde el norte, hacia Kharkov en el noreste y hacia Jersón en el sur. Esto dispersó su fuerza, ya de por sí insuficiente, a lo largo de un frente enorme, bajo la suposición de que ninguno de estos ejes enfrentaría una resistencia seria y que la resistencia ucraniana colapsaría una vez que la capital estuviera amenazada. Cuando las fuerzas ucranianas los detuvieron en el aeropuerto de Gostomel, la puerta de entrada planeada para la toma aérea de Kiev en el primer día de la invasión, toda la lógica de la operación empezó a desmoronarse. Esto llevó a los 40 millas que quedaron atascados porque la primera operación salió mal y Rusia no podía retirarse, ya que no lo había planeado. Para el 1 de abril de 2022 apenas, 5 semanas después de lo que se suponía iba a ser una operación de 3 a 10 días, Rusia se estaba retirando de toda la región de Kiev. Había revelado a todo el mundo que su ejército era un tigre de papel construido sobre la corrupción, el entrenamiento inadecuado y décadas de mitología institucional sobre su propia invencibilidad. Pero aquí está el punto crítico, y de esto trata el resto de este video. La retirada de Kiev no fue el final del problema de exceso de confianza de Rusia. Fue la primera y más visible consecuencia. Las más profundas aún avanzaban por el sistema. Para eso, debemos profundizar de nuevo en la doctrina militar de Rusia, o más bien en cómo planeaba librar guerras en general. La doctrina militar rusa moderna desciende directamente de la teoría soviética de batalla en profundidad. Desarrollada a finales de los años 20 y 30, la idea central era elegante y se basaba en la noción de que, en lugar de avanzar lentamente a través de las líneas enemigas de frente a fondo, atacas simultáneamente a lo largo de toda la estructura militar del enemigo. Esto abarcaba la línea del frente, reservas, logística y centros de mando, generando crisis simultáneas para que el enemigo no pudiera responder a todas a la vez. Esto exige una gran coordinación entre tropas aéreas, terrestres, mando y logística. Fundamentalmente, plantea que todas las órdenes vienen desde arriba y se distribuyen hacia abajo en la cadena de mando sin modificaciones. Pero este método tiene una vulnerabilidad catastrófica. Solo sirve si tu mando y control funcionan. Si las órdenes no llegan, los comandantes no pueden comunicarse o las unidades tácticas pierden contacto con su cuartel general, toda la máquina sincronizada se detiene.
Y aquí es donde entra en juego una de las ventajas más ignoradas que Ucrania aportó a esta lucha. Ucrania fue parte de la Unión Soviética hasta 1991. Sus oficiales militares crecieron dentro de la doctrina soviética y asistieron a academias militares soviéticas. Cuando Rusia lanzó su invasión, Ucrania estaba luchando contra un enemigo que conocía íntimamente, especialmente porque el enemigo estaba siguiendo el mismo libro de reglas que había usado apenas 8 años antes. Y Ucrania se adaptó al máximo, comenzando después de 2014 y acelerando bajo la guía directa de la OTAN. Desde 2016 en adelante, Ucrania deliberadamente volvió a entrenar a su cuerpo de oficiales, alejándose de las estructuras de mando al estilo soviético y acercándose a una filosofía de mando de misión de la OTAN. En el modelo soviético, aún usado por Rusia, las órdenes bajan estrictamente y los subordinados deben cumplirlas casi sin desviaciones. El sistema está diseñado para ser controlado desde arriba. Ucrania rompió deliberadamente ese modelo. Entrenó a sus comandantes de compañía y batallón para que tomaran decisiones independientes basadas en la intención del enemigo y la posición más ventajosa en ese momento, sin esperar permiso de arriba. Se enfocó en unidades que pudieran operar de manera aislada, precisamente porque se verían obligadas a hacerlo al enfrentarse a un enemigo más grande. Esto fue de enorme importancia por 2 razones. Primero, hizo que las fuerzas ucranianas fueran más resistentes ante las operaciones de guerra electrónica e inteligencia de señales rusas. Las capacidades de interferencia de Rusia estaban diseñadas para atacar la arquitectura de comunicaciones centralizada de un ejército al estilo soviético, donde había una sola red de brigada, algunos nodos clave y frecuencias de radio predecibles. Frente a una fuerza descentralizada que se comunica a corta distancia por muchos nodos pequeños, esas herramientas resultaron mucho menos efectivas. Por ejemplo, comandantes de pequeñas unidades ucranianas organizaron emboscadas con armas antitanque y usaron tácticas irregulares que sorprendieron a las fuerzas rusas, quienes esperaban un oponente estructurado y predecible. En segundo lugar, y más directamente relevante para los primeros meses de la guerra, los comandantes ucranianos en todos los niveles entendían exactamente cómo se comportaría una unidad rusa bajo presión, porque habían sido entrenados en el mismo sistema y sabían precisamente dónde estaban los puntos de presión. Y el punto de presión más visible era la propia cadena de mando rusa. Como se mencionó, la doctrina militar rusa concentra la autoridad en la cima y espera que los oficiales superiores gestionen personalmente las situaciones tácticas. Esto también implica que avanzan para supervisar las operaciones directamente. Ucrania reconoció este patrón y atacó sistemáticamente los vehículos de mando rusos, el equipo de comunicaciones y a los propios comandantes. La cantidad de bajas de altos oficiales rusos al inicio de la guerra fue sorprendente comparada con otros momentos históricos. Rusia perdió 5 generales por artillería ucraniana y ataques precisos en las primeras semanas del conflicto. Esto mostró la fragilidad del sistema al requerir oficiales de alto rango cerca del frente y enfrentar a un enemigo que podía aprovecharlo. La doctrina militar rusa también hace un uso extremo del poder aéreo, lo cual es otro punto de quiebre vital que llevó a que la guerra terminara siendo lo que es. La mecánica de combate terrestre rusa asume la superioridad aérea. La teoría de la batalla profunda de armas combinadas exige que la aviación rusa opere libremente apoyando a las fuerzas terrestres. Esto incluye suprimir las defensas enemigas, atacar la logística e incluso proporcionar apoyo aéreo cercano a la infantería y blindados que avanzan. Las formaciones terrestres rusas no están hechas para pelear sin cobertura aérea. Sus tácticas, formaciones y el ritmo de combate que estaban diseñados para mantener, todo presupone que el cielo sería suyo y que habría alguien que lo respaldara. Los cielos sobre Ucrania nunca fueron de Rusia en esta guerra, lo que se debe al exceso de confianza inicial de Rusia. Para obtener superioridad aérea, primero hay que suprimir las defensas aéreas enemigas. Así que Rusia lanzó más de 1.100 misiles contra objetivos ucranianos en las primeras 3 semanas de la guerra, atacando o intentando atacar alrededor del 75% de las defensas antiaéreas de Ucrania. Ucrania dispersó sus sistemas móviles de misiles tierra-aire antes de la invasión, salvando a la mayoría de esos sistemas de los ataques iniciales. A partir de ese momento, las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, o VKS, operaban en un entorno disputado para el que no estaban preparados, contra una red de defensa aérea que no habían logrado destruir, con un arsenal de municiones de precisión que ya se estaba agotando rápidamente. A principios de abril de 2022, apenas 6 semanas después de iniciada la guerra, las VKS prácticamente habían dejado de intentar penetrar el espacio aéreo ucraniano de manera sostenida. Se retiró para lanzar ataques a distancia desde territorio ruso, muy fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas.
Pero sin el apoyo aéreo cercano en la escala originalmente prevista, la infantería y los blindados rusos a menudo tuvieron que avanzar con protección limitada desde el aire. Sin una interdicción aérea efectiva de las líneas de suministro ucranianas, las armas occidentales siguieron fluyendo hacia el frente. Aunque no lograron suprimir por completo la artillería ucraniana, esos sistemas siguieron operando y causando muchas bajas. Cada ofensiva terrestre que Rusia ha llevado a cabo desde abril de 2022 ha estado marcada por su incapacidad para establecer el tipo de dominio aéreo que la mayoría de los ejércitos modernos considerarían esencial. En vez de admitir que su doctrina había fallado y adaptarla a la nueva realidad, la mayoría de los teóricos militares rusos concluyeron que sus conceptos eran correctos, atribuyendo los fracasos a mala ejecución y al inesperado apoyo occidental a Ucrania, no a errores doctrinales. Así que Rusia estaba tan confiada que el sistema no podía admitir su propio fracaso, repitiendo la misma historia durante meses mientras sus soldados morían. Y una vez que terminaron esos primeros meses y el asedio de Kiev pasó a ser parte de la historia militar, la propia Rusia empezó a decaer. Para entonces, la mayoría de los analistas ya notaba que sería una guerra larga, pero una guerra larga implicaba que Rusia debía movilizar su verdadero poder militar, el cual no desplegó en febrero porque no creyó necesario. Lo más importante es que Rusia necesitaría equipo más moderno y acceso a tecnología, pero para ese entonces la oportunidad de conseguirlo ya se había cerrado. Solo unas horas después de que comenzó la invasión, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y decenas de naciones aliadas impusieron el paquete de sanciones económicas más completo de la historia moderna. En las semanas y meses siguientes, esas sanciones se enfocaron deliberadamente en los insumos tecnológicos clave para la producción militar rusa. Privaron a Rusia del acceso a microelectrónica, semiconductores, herramientas avanzadas de maquinaria y equipos de manufactura de precisión. Eso implicó que Rusia no podía fabricar chips de guía, hardware de comunicaciones, ni sistemas avanzados de control para drones. La razón por la que las sanciones fueron particularmente devastadoras es que Rusia es una gran hipócrita. La industria militar rusa dependió por décadas de cadenas de suministro y tecnología occidental. Sus misiles modernos emplean microelectrónica occidental. Sus tanques utilizan herramientas de maquinaria fabricadas en Occidente en su proceso de fabricación. Sus sistemas de guerra electrónica necesitaban chips avanzados que la industria de semiconductores rusa no podía fabricar localmente. Esto proviene del Royal United Services Institute, que documentó esta dependencia y sugirió que Rusia obtenía todo lo necesario para lo militar gracias a la cadena de suministro occidental. Las sanciones no tienen efectos inmediatos. Rusia contaba con unas de las mayores reservas de equipo de la era soviética, que en su mayoría fue almacenado y no desmantelado. Así que podía reutilizarlo en la guerra, pero Rusia no podía reponer esas reservas con modelos modernos. La prisa que siguió te dice todo sobre lo mal que Rusia había calculado. Rusia rápidamente recurrió a Irán para obtener drones de ataque Shahed. Estas municiones de merodeo fueron desarrolladas durante años por Teherán, y Rusia, confiada en sus capacidades, no había invertido seriamente en ellas antes de la guerra. Después buscó municiones en Corea del Norte, importando millones de proyectiles a la par de su producción nacional. Cuando eso falló, fue momento de recurrir a las reservas, así que sacaron los tanques T-62 que fueron fabricados en las décadas de 1960 y 1970. Después de eso, hubo informes sobre T-55 e incluso T-34 equipos que realmente se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Los intentos recientes fueron ridículos. Los medios occidentales y nuestros videos demostraron lo inútil de llevar un tanque de la Segunda Guerra Mundial a un campo de batalla moderno. Al menos sumaron y le dieron a Rusia algo más de tiempo para sostener su esfuerzo de guerra, pero esto implicaba luchar a un nivel tecnológico mucho más bajo. Y el punto crítico aquí es el momento. Si Rusia hubiera usado todo su poder militar desde el inicio, las sanciones habrían llegado igual, pero ya habría logrado sus objetivos y ocupado el territorio deseado. Las sanciones se habrían aplicado a una Rusia que consolidaba una victoria, no a una que luchaba por sobrevivir tras fallar al inicio de la guerra. Para ese momento, Rusia podría revertir las sanciones teniendo una nueva franja de territorio, rica en recursos, y a China como un comprador siempre dispuesto a adquirirlos. Al optar por la confianza excesiva en vez de fuerza abrumadora, Rusia permitió que las sanciones llegaran mientras aún luchaba y antes de obtener algo que le diera poder de negociación para eliminarlas. Con todo ese contexto establecido, ahora podemos analizar la guerra de drones. Recuerden, esto no es un fenómeno separado de lo que hemos visto hasta ahora. Incluso aquí,
La excesiva confianza de Rusia es quizá el factor clave en cómo Ucrania ha logrado defenderse tanto tiempo. Aquí, podemos separar la guerra en tres frentes diferentes: la lucha en la línea del frente, la campaña de ataques en la zona intermedia, en las regiones ocupadas de Ucrania y el oblast ruso vecino, y los ataques profundos contra territorio ruso. Y Ucrania está ganando en los tres. En la línea del frente, los números son brutales. Para mediados de 2026, los pequeños drones EPW, que son drones que llevan cabezas explosivas y que a menudo cuestan solo unos cientos de dólares para fabricarse, representaban alrededor del 80% de todas las bajas en el campo de batalla. Ambos bandos los usan. Pero Ucrania ha tomado una ventaja decisiva. Rusia logró algunos avances para cerrar la brecha de drones tácticos en 2025, lo que fue en parte responsable de los logros que obtuvo ese año en el campo de batalla. Ese progreso se ha estancado porque Rusia no logra reclutar al personal necesario para operar sus fuerzas de drones de forma efectiva. Rusia fijó metas ambiciosas para reclutar jóvenes graduados con conocimientos tecnológicos en fuerzas de sistemas no tripulados. Estas eran justo las personas con reflejos y conciencia espacial para operar drones FPV eficazmente en combate acelerado y bajo presión. En 4 meses de reclutamiento activo, solo alcanzaron el 16% de su objetivo. La razón de fondo no es complicada, ya que unirse al ejército ruso simplemente no es atractivo para los jóvenes rusos educados. Ellos conocen lo que pasa en el frente y ni siquiera tienen garantía de no ser reasignados de una estación de control de drones a una unidad de infantería cuando un comandante requiera personal para un ataque. Luego Rusia intentó expandir su principal unidad de drones Rubicon. Esta era la formación más capaz de Rusia y causó que Ucrania fuera perdiendo gradualmente el acceso a la infraestructura de drones. Al bajar los estándares de ingreso y Rusia buscar ampliar la fuerza en toda la línea del frente, esta creció pero perdió mucha capacidad. Finalmente, Rusia tropezó de nuevo bajo la maldición de su propia doctrina militar. En lugar de permitir que las fuerzas no tripuladas fueran relativamente independientes del resto de los esfuerzos en la línea del frente, Rusia intentó centralizar sus operaciones para que estuvieran alineadas con los asaltos principales. Esto, en última instancia, significó que Rusia estaba lanzando drones contra Ucrania justo donde realmente se esperaba, y Ucrania podía usar sus defensas más sofisticadas para contrarrestarlos. El resultado fue que algunas de las unidades de operación de drones más capacitadas de Rusia tenían menos drones y menos operadores. Una de las principales razones por las que Ucrania ha logrado hacer esto es precisamente porque no tiene una estructura de mando rígida y su mecanismo de innovación sigue el mismo camino. Los drones rusos pueden innovar rápido, pero igual sufren por la falta de independencia de Rusia cuando se trata de probarlos y usarlos. Pero cuando los operadores de drones ucranianos identifican una contramedida rusa, inmediatamente comienzan a diseñar una respuesta para probarla en el campo en cuestión de días. Una nueva variante del dron podría llegar pronto a las unidades de primera línea. El ciclo de retroalimentación entre la línea del frente y la fábrica es breve y ágil, apoyado por Ucrania, lo que impulsa a los fabricantes a probar y trabajar constantemente con recursos compartidos, sobre todo mediante el clúster Brave One. El ciclo equivalente de Rusia necesita pasar por capas de aprobación de mando, burocracia de adquisiciones y una cultura militar que históricamente castiga la iniciativa táctica en lugar de recompensarla. El resultado es una brecha tecnológica que se amplía no porque Ucrania tenga más recursos, sino porque itera más rápido. Con los drones ya omnipresentes, la velocidad de evolución es lo esencial. Cuando Rusia buscó innovar, las sanciones la golpearon de nuevo. Rusia invirtió fuertemente en drones FPV guiados por fibra óptica. Esta es una opción táctica realmente novedosa porque el control por fibra óptica es inmune a las interferencias electrónicas. En los primeros informes, Ucrania temía más a los drones de fibra óptica que a cualquier otra cosa en el tramo de corto alcance de la línea del frente. Rusia fue el primer país en usar los drones de esta manera, y probablemente esa sea la razón por la que Ucrania hizo lo mismo. Los drones eran simplemente tan efectivos que casi no había manera de desactivarlos. Pero un carrete de 50 kilómetros de cable de fibra óptica, que costaba alrededor de signo de pesos, 300 en 2022 cuesta alrededor de signo de pesos, 2.500 en 2026. Esto se debe a que la cadena de suministro global de este material es más estricta, pues la demanda de ambos bandos en la guerra ha aumentado mucho. Sorprendentemente, Ucrania y Rusia importan la mayoría de su cable de los mismos proveedores chinos, mostrando cómo China juega a ambos lados del conflicto para obtener ventajas económicas. Ucrania depende menos de drones guiados por cable, pues ha optado por sistemas controlados por radio que se producen en masa más económicamente. Rusia hizo una apuesta tecnológica significativa
y ahora está pagando un precio elevado por ello, que se incrementa con cada mes que pasa. Ucrania también cuenta con la motivación y una cultura de innovación que desgastan a las fuerzas defensoras en la guerra de desgaste. Operadores de drones ucranianos luchan por sus hogares con ayuda de Starlink. La eliminación casi total del acceso de Rusia a la red de comunicaciones satelitales de Elon Musk realmente cambió las reglas del juego. No existe un equivalente ruso a Starlink, no hay un sistema de comunicaciones satelitales barato, casi imposible de interferir y de alta velocidad disponible para las unidades en el frente. Esa asimetría se refleja en cada enfrentamiento táctico con drones. Pasando al dominio de ataques de rango medio, la franja de 13 a 130 millas entre la línea del frente y las áreas traseras de Rusia. Aquí, Ucrania ha transformado este espacio en una campaña de degradación sistemática. El presidente Zelensky anunció a principios de mayo de 2026 que los ataques con misiles se habían duplicado desde marzo y cuadruplicado desde febrero. Ucrania dejó de solo defenderse y empezó a tratar de cortar el acceso de Rusia al frente, usando la guerra con drones. El Center for Information Resilience registró un aumento del 300% en los ataques ucranianos contra las defensas aéreas rusas y los activos de guerra electrónica solo en marzo y abril de 2026 en Aachen. Eso fueron casi 80 sistemas atacados en 8 semanas. Los sistemas de defensa aérea son costosos, lentos de fabricar, y la pérdida acumulada crea un ciclo de retroalimentación. Cada sistema destruido vuelve más efectivas las siguientes incursiones de drones, facilitando destruir más sistemas y permitir ataques más profundos y fuertes. Ucrania ha incrementado su dependencia en la producción nacional para el rango medio, culminando con el dron FP-FP2. Lleva una ojiva de 220 libras capaz de destruir o al menos inutilizar cualquier vehículo blindado ruso, y se ha utilizado con un efecto devastador, especialmente contra los sistemas de defensa aérea rusos. Cuando el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, visitó los centros de mando en la línea del frente ucraniana en mayo de 2026, los comandantes ucranianos le mostraron imágenes de drones FP-FP2 destruyendo sistemas de defensa aérea rusos uno por uno. El simbolismo era que Ucrania ya contaba con drones comparables a los de Occidente, y ahora estos encontraban objetivos. Para Rusia, esto implicaba reorganizar la campaña otra vez. Antes, los depósitos de municiones y puestos de mando rusos estaban a 40 o 50 millas del frente. Esto estaba lo suficientemente cerca para abastecer rápidamente a las unidades y para que los comandantes mantuvieran una supervisión efectiva, pero fuera del alcance de la artillería ucraniana y de los drones de corto alcance. Para mediados de 2026, los depósitos de municiones tuvieron que ser trasladados más atrás y dentro del territorio ruso, y eso realmente no fue suficiente, gracias a la guerra con drones de largo alcance, de la que hablaremos después. Pero cuando la cadena logística debe operar al doble de distancia y bajo amenaza constante de drones, el resto de la estructura comienza a desmoronarse. Algunas unidades rusas, según se informa, han reducido el consumo de diésel en un 20% simplemente porque ya no pueden llevar combustible al frente de manera confiable. El mando y control se han fracturado. Los comandantes rusos, en lugar de gestionar el campo de batalla, coordinan las líneas de suministro desde posiciones remotas. Esto se mostró en las imágenes del cuerpo Azov, publicadas el 8 de mayo de 2026. Detallaba drones Hornet, que cuestan alrededor de $5,000 cada uno, en comparación con el Lancet XX-51 ruso, que cuesta aproximadamente $68,000 y tiene un perfil similar. Los Hornet volaban sin oposición a baja altitud sobre las ciudades ocupadas por Rusia de Donetsk y Mariupol, cazando vehículos logísticos a lo largo de las principales autopistas a 100 millas detrás de la línea del frente. La presencia de drones sobre territorio que Rusia había luchado durante 4 años para ocupar es un buen indicador de que ya no es el líder en el ámbito de los sistemas de alcance medio. Finalmente, está la parte de ataques en profundidad de la guerra, donde Ucrania ha avanzado en la creación de campañas para atacar la infraestructura más importante de Rusia, y esta es quizás la razón más grande por la que Rusia ha estado tan preocupada en el desfile de la victoria en 2026. Cuando comenzó la guerra, Ucrania prácticamente no tenía capacidad nacional de ataque de largo alcance. 4 años después, lanza más de 100,000 salidas de drones por mes. La campaña de ataques ha apuntado sistemáticamente a la infraestructura petrolera rusa. Las refinerías en Krasnodar, Kri, Ryazan, Perm, Stavropol y cerca de los puertos bálticos en Primorsk y Uzhloga han sido atacadas. El ataque en Perm, a finales de abril de 2026, destaca porque la instalación está a más de 1,000 millas de la frontera ucraniana, en los montes Urales, donde los rusos probablemente la creían fuera de alcance.
El ritmo de los ataques a la infraestructura petrolera obligó a Rusia a reducir la producción de crudo en unas 300.000 a 400.000 barriles por día, solo en abril de 2026. Fue la mayor caída mensual desde la pandemia de COVID. Sí, esto es solo un dígito porcentual de toda la producción, pero muestra que Ucrania cuenta con sistemas capaces de poner en riesgo la economía rusa, ya que el petróleo y gas representaron casi el 40% de los ingresos gubernamentales, pero los objetivos industriales y militares también han sido clave en su campaña. Drones ucranianos atacaron el Centro Científico y Técnico de Radar en Rostov y una importante planta de fertilizantes en Stavropol Krai, que produce químicos utilizados en la fabricación de explosivos, y una instalación de componentes Shahed e Iskander en Cheboksary, utilizando misiles de crucero, Flamingo en mayo de 2026. El último punto es clave porque muestra que Ucrania usa la guerra con drones para inutilizar las capacidades rusas en este ámbito. Detrás de esto está Firepoint, una de las mayores transformaciones de la historia de la industria militar. Esta startup fue fundada por ingenieros, arquitectos y diseñadores de videojuegos en talleres improvisados en 2022. 4 años después, produce un promedio de 100 drones FP1 por día, a un costo unitario de alrededor de $55,000. El FP1 tiene un alcance de 1.000 millas y se utiliza principalmente para vigilancia y ataques de precisión a objetivos individuales. Otra característica distintiva es el misil de crucero FP5 Flamingo, con un alcance declarado de 1.800 millas y una ojiva de 2.200 libras. El presidente Zelensky lo describió como el misil más exitoso de Ucrania. Pero Firepoint no se detuvo con el Flamingo. En febrero de 2026, la empresa hizo el primer lanzamiento de prueba del misil balístico de alcance medio FP-FP7, con un alcance estimado de 130 millas suficiente para igualar los objetivos de ataque medio citados antes. Y en marzo, el diseñador jefe de Firepoint, Denis Stilleman, anunció el FP-FP9, un misil balístico más pesado y de mayor alcance que, según la empresa, llegaría a Moscú para el verano de 2026. La clave del FP-FP9 es la velocidad. Mientras que el misil balístico Iskander de Rusia impacta a alrededor de 800 metros por segundo, Stilleman dice que el FP-FP9 impactará a más de 1.200 metros por segundo, lo suficientemente rápido como para superar a los misiles interceptores que rodean los objetivos más vitales de Rusia. Se estima que 1 de cada 4 FP-FP9 podría llegar de manera factible a sus objetivos previstos. Para un país que no podía fabricar drones hace 4 años, Rusia debe reconsiderarlo. Este es el problema acumulado que enfrenta Rusia en ataques de largo alcance. Cada nuevo dron que Ucrania diseña y lanza obliga a Rusia a invertir en más defensa aérea y a alejar más sus activos estratégicos del frente. Aún más importante, el Kremlin entonces tiene que crear más propaganda, explicando a sus ciudadanos por qué la guerra que les dijeron que estaba bajo control sigue llegando a sus refinerías, a sus aeropuertos y posiblemente incluso a la capital. En conjunto, los 3 frentes de la guerra de drones pintan un solo panorama coherente. Un país que inició el conflicto con todas las ventajas convencionales, ahora es desmantelado por un adversario menor, obligado a innovar y que lleva 4 años haciéndolo en pruebas de fuego reales. Ahora, si quieres aprender más sobre cualquier tipo de dron que utiliza Ucrania, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Publicamos videos diarios que detallan exactamente cómo se usan los drones, dónde se usan y qué tan efectivos son en cualquier día. Un aspecto elegante de la evolución tecnológica de Ucrania es cómo ha revertido lo que los analistas de defensa llaman el problema del intercambio de costos. En la guerra convencional, este problema es central en el cálculo de cualquier atacante. Es más difícil derribar un arma que lanzarla, por lo que un atacante puede agotar los interceptores del defensor, saturando la zona con municiones baratas. Rusia ha estado intentando esta estrategia con sus drones de ataque tipo Shahid, produciéndolos en masa en la zona económica especial de Alabuga, en Tartaristán, y lanzándolos en oleadas de cientos a la vez. Ucrania ha invertido esta ecuación y lo ha hecho de una manera que se acumula a su favor. El dron interceptor Sting FPV de Ucrania cuesta aproximadamente $2.100. El dron ruso tipo Shahid más barato cuesta un mínimo de $35,000 por unidad, casi 15 veces más. Durante el masivo ataque con drones de Rusia a mediados de mayo de 2026, se utilizaron 1.567 drones de ataque lanzados en un solo ataque coordinado. Ucrania interceptó 1.473 de ellos, lo que significa que logró una tasa de interceptación del 94%. El Sting por sí solo fue responsable de más de 100 derribos.
En general, los drones interceptores representaron aproximadamente el 30% de todos los drones derribados. Ese es una relación de costos que favorece a Ucrania por un orden de magnitud en cada enfrentamiento. Más importante aún, el Sting está construido con componentes disponibles comercialmente usando impresión 3D. No requiere infraestructura de fabricación especializada. Ni siquiera requiere microelectrónica avanzada que pueda verse afectada por sanciones o interrupciones en la cadena de suministro. Ucrania puede fabricar más unidades con rapidez y a bajo costo en fábricas distribuidas que además son difíciles de ubicar como objetivo. El programa Shahed de Rusia, por el contrario, sigue siendo un esfuerzo de producción sostenido que se lleva a cabo en instalaciones centralizadas. Depende mucho de la cooperación con proveedores iraníes, pero a Irán tampoco le va bien, ya que enfrenta su propio conflicto en Medio Oriente. El éxito de Ucrania en la guerra de drones ha llamado la atención mundial. En marzo de 2026, más de 200 pilotos de drones ucranianos fueron enviados al Golfo Pérsico para apoyar a fuerzas estadounidenses y del Golfo contra ataques de drones iraníes. La plataforma de comando y control antidrones SkyMap de Ucrania estaba operando en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita después de que los drones Shahed iraníes causaran más de $1.000 millones en daños a instalaciones estadounidenses en la región. Se firmaron acuerdos de defensa con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El acuerdo de cooperación sobre drones con Estados Unidos está siendo revisado a varios niveles institucionales. El país que Rusia invadió, esperando eliminarlo como entidad geopolítica en un fin de semana, se ha convertido en un líder global reconocido en guerra no tripulada con clientes que pagan. Rusia, mientras tanto, va en la dirección opuesta en todos los aspectos. Su capacidad de guerra electrónica se está degradando porque la microelectrónica que necesita es cada vez más difícil de conseguir. El reclutamiento de operadores de drones está muy por debajo de sus metas. El aumento de costos en la cadena de suministro causado por ellos mismos está saboteando su programa de FPV por fibra óptica. Cada dirección a la que recurre para resolver sus problemas tecnológicos lo lleva de regreso a las sanciones que provocó al tomar la decisión estratégica de confiarse demasiado en febrero de 2022. Hay una cuarta dimensión en este conflicto que recibe menos atención que la táctica, pero que al final podría ser igual de importante: la guerra psicológica e informativa que se está librando contra la propia sociedad rusa. El acuerdo original de Putin con los ciudadanos rusos era que la guerra en Ucrania era una operación militar especial de la que no tenían que preocuparse por nada. Los moscovitas no necesitaban apoyar la guerra, pues la mayoría de los reclutas no eran locales y se pensaba que los combates acabarían antes de afectar a las grandes ciudades. Pero 4 años después, hay un número creciente de ciudadanos rusos que viven dentro del alcance de los drones desde la frontera ucraniana, incluyendo la propia Moscú. Estas personas han pasado 4 años viendo drones ucranianos volar sobre sus ciudades, atacar la infraestructura petrolera de Rusia, incendiar refinerías y dejar en tierra sus aeropuertos. Rusia incluso impuso restricciones al Internet móvil en varias ciudades en un intento de evitar que los drones usaran señales de red para navegar, mostrando hasta qué punto podía rebajarse para intentar defender sus esfuerzos. La pregunta que podrías estar haciéndote en este punto es: ¿no puede Rusia simplemente adaptarse? ¿No puede aceptar el fracaso, comprometer los recursos necesarios desde el inicio y lograr una victoria solo por cantidad y persistencia? La respuesta es no. Y para entender por qué, es necesario mantener juntos los 4 hilos de este análisis al mismo tiempo. La primera razón es la trampa de las sanciones, que empeora con el tiempo. Cada mes, la base industrial militar rusa se rezaga más de la frontera tecnológica necesaria para competir. Los sistemas de armas clave en el campo de batalla moderno incluyen drones, inteligencia artificial, guiado e interferencia electrónica. Todos necesitan semiconductores avanzados y microelectrónica que Rusia no puede producir ni importar fácilmente. Sí, cuenta con varios esquemas para evadir sanciones, principalmente de Asia Central y alrededores de China. Esto solo incrementa el costo, ya que Rusia tiene una clara desventaja en las negociaciones y podrían interrumpirse si los gobiernos occidentales mejoran sus mecanismos de aplicación. La segunda razón es que la matemática de la mano de obra ahora favorece a Ucrania. La teoría de victoria de Rusia siempre dependió de esa ventaja. Envías a más personas, aceptas más bajas y desgastas al defensor simplemente por la cantidad de gente. Durante 3 años, ese modelo funcionó. La tasa de bajas de Rusia era brutal, pero su tasa de reclutamiento se mantenía al mismo ritmo. Luego, en enero de 2026, eso cambió. Por primera vez desde que comenzó la invasión a gran escala, la tasa de bajas de Rusia superó su tasa de reclutamiento.
según el Instituto para el Estudio de la Guerra. En marzo de 2026, Zelensky estimó que Rusia perdió aproximadamente 89.000 soldados, mientras reclutaba solo 80.000 en los 3 meses anteriores. El costo por kilómetro cuadrado también se ha vuelto catastrófico. Las estimaciones ucranianas sugieren que las fuerzas rusas perdieron alrededor de 120 efectivos por kilómetro cuadrado de territorio capturado en 2025. Para 2026, a medida que los drones llegaron a dominar el campo de batalla, esa cifra había aumentado a aproximadamente 313.000 muertos y heridos por kilómetro cuadrado, más del doble en un solo año. Rusia está pagando más y recibiendo menos. El reclutamiento se está desplomando al mismo tiempo. Las cifras diarias de reclutamiento para el primer trimestre de 2026 se situaron entre 800 y 1.000 personas, una disminución del 20% respecto a las 1.000 a 1.200 personas por día que se registraron en 2025, según un análisis de datos del Ministerio de Finanzas ruso. Los bonos de firma alcanzaron un nuevo máximo histórico de 1.47 millones de rublos, cuando el 1.29 millones de rublos, sin embargo, las cifras siguieron cayendo. Si subes el precio y menos personas asisten, el mercado te está dando un mensaje. Luego hay otra trampa demográfica detrás de las cifras de mano de obra. La población que más necesita Rusia, es decir, jóvenes educados y técnicamente capacitados, es exactamente la población más decidida a no servir. En cambio, alrededor del 40% de los reclutas ahora provienen de lo que son grupos de población vulnerables, prisioneros, deudores y aquellos con pocas otras opciones. Los soldados que Rusia está enviando para enfrentar la guerra con drones del siglo XXI provienen cada vez más de los márgenes de su sociedad. Las personas capacitadas para operar esos sistemas están abandonando el país, evadiendo el servicio militar o escondiéndose de los reclutadores en sus trabajos. Tercero, está el aspecto tecnológico y de innovación que ya abordamos. Ucrania ha tenido 4 años de experiencia en combate real, desarrollando, iterando y perfeccionando cada aspecto de la guerra no tripulada. Sus ingenieros han estado probando diseños en condiciones de combate reales, donde los ciclos de retroalimentación en tiempo real se miden en días. Sus operadores adaptan tácticas cada semana ante las contramedidas rusas. Sus comandantes han integrado la inteligencia de drones en la toma de decisiones en todos los niveles del campo de batalla. Este conocimiento no se obtiene solo invirtiendo dinero, y es muy distinto al modelo occidental tradicional de adquisición y desarrollo militar. Y Rusia ni siquiera tiene mucho más dinero o gente para arrojar al problema. El crecimiento del PIB para 2025 fue de aproximadamente 1%. Para 2026, el propio gobierno de Rusia ha revisado su pronóstico de crecimiento a solo 0.4% y la economía se contrajo un 0.3% en el primer trimestre, su primera contracción trimestral desde principios de 2023. Mientras tanto, el gasto militar de Rusia para 2025 fue de $190.000 millones o el 7.5% del PIB, la proporción más alta desde el colapso de la Unión Soviética. En 2026, se esperaba que el presupuesto representara aproximadamente el 40% del gasto federal total, continuando la tendencia de inversiones altísimas en el ámbito militar. Aún así, tuvo que reducir el presupuesto militar para compensar, admitiendo que no era suficiente. Para financiar esto parcialmente, Rusia aumentó su tasa de IVA del 20% al 22% a principios de 2026. Las tasas de interés, que llegaron al 21% para frenar la inflación causada por el gasto militar, han bajado al 16%, lo que aún resulta devastador para la economía civil. El problema estructural es más grave que cualquier cifra. La inversión militar consume mano de obra, capital y materias primas, afectando a otros sectores. La escasez de mano de obra en Rusia se ilustra con el hecho de que la tasa oficial de desempleo es de solo 2.2%. Esta es una cifra que suena a prosperidad, pero en realidad refleja que el país se ha quedado sin trabajadores disponibles. En la economía civil, solo la agricultura y manufactura crecieron sostenidamente en la primera mitad de 2025, siendo la base para sostener a Rusia en una guerra prolongada. Todo lo demás se estancó o bajó. Esto es clave para el argumento central porque cierra una puerta que Rusia pudo haber usado distinto. Un país con una economía sana y en crecimiento puede absorber el costo de una guerra prolongada, invertir en nuevas tecnologías y reclutar a las personas que necesita. Rusia está haciendo lo contrario. Su economía se está reduciendo, su gasto militar está disminuyendo en términos reales, incluso mientras la guerra continúa. Sus industrias civiles están siendo desmanteladas porque las mismas personas que deberían estar trabajando en ellas están siendo reclutadas y enviadas a luchar en la guerra. La cuarta razón es estructural y quizás la más fundamental. El ejército ruso
sigue intentando librar una guerra basada en la batalla en profundidad con estructuras de mando soviéticas, mientras su adversario está optimizado para aprovechar cada debilidad de ese modelo. La centralización que requiere la doctrina rusa es una vulnerabilidad que Ucrania sabe cómo atacar. La superioridad aérea que asumen las operaciones terrestres rusas no ha existido sobre Ucrania durante 4 años, y no existirá mientras Ucrania tenga misiles tierra-aire y una base industrial funcional para reemplazarlos. Y, aunque la OTAN es responsable de las sanciones que impiden que Rusia tenga acceso a algunas armas, Rusia no está perdiendo esta guerra por culpa de la OTAN. No está perdiendo por las armas occidentales, ni por el valor ucraniano, Zelensky u otros factores que dominan la conversación sobre este conflicto. Esas cosas importan, pero no son la causa, solo consecuencias. Rusia está perdiendo porque en febrero de 2022, las personas a cargo del país más grande del mundo miraron a su ejército, miraron a Ucrania y decidieron que podían tomarlo con una fracción de su fuerza en un fin de semana, sin provocar el tipo de respuesta internacional que cerraría sus líneas vitales tecnológicas. Estaban equivocados en las 3 cosas al mismo tiempo, y esos 3 errores se agravaron entre sí de maneras que fueron catastróficas e irreversibles. La fuerza que enviaron definitivamente no fue suficiente para ganar rápidamente. El adversario al que se enfrentaron no era la cáscara vacía postsoviética que recordaban de 2014, y la respuesta internacional fue más completa y más duradera de lo que habían calculado. Si hubieran acertado en alguna de esas 3 cosas, el resultado estratégico habría sido distinto. Pero al fallar en todas, no tenían salida. Cuando Rusia comprendió la magnitud de su error, ya estaba en una guerra en la que debía comprometerse totalmente, sin acceso a la tecnología necesaria. Intentaba pelear una guerra de drones del siglo XXI bajo un régimen de sanciones del siglo XX, con una doctrina militar diseñada para un adversario que ya había avanzado y una cultura de mando demasiado rígida para adaptarse a la velocidad que exigía el campo de batalla. Ese no es un problema que puedas resolver con más personal. No es un problema que puedas resolver con más drones, más misiles o más de cualquier cosa que Rusia produzca actualmente. Ni siquiera es un problema que puedas resolver con el tiempo, porque mientras más tiempo pasa, más se adelanta Ucrania. Cada mes, la industria de drones de Ucrania mejora, mientras Rusia enfrenta más dificultades para acceder a la tecnología necesaria. Las matemáticas del desgaste favorecen cada vez más a Ucrania, y quizá el público ruso se acostumbre a los ataques con drones, cierres de aeropuertos e incendios en refinerías, sintiéndose menos seguro sobre los objetivos de la guerra. Y eso nos devuelve a lo mismo. A partir de ahora, Moscú no duerme. Ucrania ha demostrado que puede atacar Moscú cuando quiera, dañar la infraestructura petrolera rusa a gran escala y colapsar las cadenas logísticas rusas desde 160 kilómetros detrás de la línea del frente y derribar más del 90% de los drones de ataque que Rusia le lanza por una fracción de su costo de producción. Hay un poco de ironía en todo esto, donde Rusia no perdió porque fuera más débil que Ucrania, sino porque estaba demasiado confiada en su fuerza. Tenía el ejército para ganar rápidamente y eligió no usarlo. Esa es la única razón por la que esta guerra sigue ocurriendo, y es la razón por la que no va a terminar como Putin lo planeó. Para Putin, eso puede significar más que solo perder una guerra. Para saber más, revisa este video y asegúrate de suscribirte a The Military Show para análisis diarios y noticias sobre la geopolítica global.